Saludos amigas y amigos, nuevamente en este programa La Universidad en Casa, Educación a Distancia. Vamos a hacer esta vez la práctica número 2. Les saluda el profesor Ender Gil de su unidad curricular Factores de Riesgo Eléctrico para el PNF Higiene y Seguridad Laboral. La práctica número 2 es el espacio para comprobar los valores teóricos que vamos también a manejar hoy acá en experiencias concretas experimentales, ¿no? Vamos a trabajar los circuitos serie y paralelo con corriente directa. Circuito serie resistivo y paralelo resistivo. Vamos a utilizar para esta práctica esta fuente de tensión que la vimos la semana pasada, ya la tenemos acá prefijada en 10 voltios. Tenemos los conductores colocados, los podemos quitar sin problema. Vamos a usar el banco de prueba, una resistencia de 680 ohmios y otra resistencia de 470 ohmios. También vamos a tener el multímetro analógico. Vamos a usar el analógico para ver detalles en la medición. Me interesa trabajar bastante estos detalles. Pudiéramos aplicar directamente el digital, pero no es lo que se quiere. Sí. No queremos el facilismo, sino el detalle de aprendizaje sobre instrumentos concretos, en este caso analógico. Bien, sin mucho preámbulo, vamos a pasar directamente acá a la pizarra para explicar qué es un circuito en serie. Un circuito en serie resistivo es donde tenemos una resistencia 1 y le agregamos continuamente una segunda resistencia o resistor. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, entre los extremos A y B voy a tener ahora un nuevo valor resistivo. Entonces, a ese valor lo vamos a llamar resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente va a ser igual en circuito serie a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. Por ejemplo, en este caso que tenemos acá a la mano, una resistencia de 680 ohmios y una de 470, vamos a tomar la de 680 como la resistencia 1 y la de 470 como la 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que mi resistencia equivalente es igual a 680 ohmios más 470 ohmios. Esto es igual a 1150 ohmios. ¿Qué es una resistencia equivalente? Eso quiere decir que si yo quitase estos dos elementos que están acá y los voy a sustituir por otro, tiene que ser que tenga un valor que equivalga, es decir, que valga 1150 ohmios. Eso es lo que queremos decir, que el valor equivalente. Esa es la primera medición que vamos a considerar. Vamos a colocarlas entonces en serie. Perdón. El negativo de la primera resistencia lo vamos a colocar con el positivo de la segunda y nos va a quedar entonces este circuito abierto. Voy a colocar el instrumento en modo ohmímetro y me vengo para acá en por 10. Voy a mostrar estos cables que son un poco más largos. El común y el polarizado de medición, que es donde están los voltios, amperios y ohmios. Y me vengo para acá. Lamentablemente aquí este valor no va a ser exacto, va a distanciarse bastante. Fíjense que acá se mide de izquierda a derecha a izquierda. Es 1100 aproximadamente, es decir, estoy en 100, un poquitico más, está en una línea que debe valer 100, pero tengo que multiplicarla por este 10. Tengo 1100, es un poquito similar a 1150. ¿Por qué yo aseguro desde el principio que no me va a dar los 1150? Bueno, porque sé que este es un equipo ya con bastante obsolescencia, tiene más de 20 años de uso, no es un equipo de la mayor o la mejor calidad, hay otros mejores, y bueno, lamentablemente su depreciación hace que su valor, particularmente de resistencia, no sea la óptima. Vamos a sacar estos conectores de acá y vamos a llevar el tester nuevamente a DC y me voy para acá para tensión, que es donde me interesa medir. Vamos nuevamente acá a la pizarra.
tenemos un primer valor aproximadamente comprobado. Okay. De todas maneras, los resistores, como les decía en la práctica 1, ellos tienen un margen de tolerancia y esa tolerancia entonces me va a dar un valor posible por encima o por debajo de un 10%, en este caso con este tipo de dispositivo. Entonces, en este caso, 1100 a 1150 es decir que estamos dentro de la banda de tolerancia, pero no es un problema del dispositivo, sino del equipo de medición. Vamos a analizar ahora el comportamiento de las tensiones. En un circuito serie, ¿qué va a pasar si yo le agrego una fuente? Vamos a poner un poco más pequeño el circuito. Si yo tengo ahora dos resistencias, una fuente va a tener una tensión BF de la fuente, positivo o negativo, y la intensidad que saldría por el positivo circularía por las resistencias 1 y 2. Un poquito de 2, parece un alfa más que una 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que va a haber una caída de tensión en la resistencia 1 y otra caída de tensión en la resistencia 2. Entonces va a haber más resistencia 1 más menos caída de tensión en la resistencia 2, que la vamos a calcular. A esto lo vamos a llamar divisor de tensión. ¿Qué es un divisor de tensión? Es un método de cálculo que nos va a permitir conocer cómo se distribuyen las tensiones en los diferentes resistores del circuito, ¿no? En este caso en el 1 y el 2. Es un método de cálculo, ¿no? Algunos textos mal utilizan un término diciendo que es un arreglo de los dispositivos. No, el arreglo del dispositivo es un circuito en serie. El término es un método de cálculo, lo usamos como un método de cálculo, ¿no? Evidentemente que cuando el arreglo se divide la tensión, pero ese es otro proceso, es otra condición. Entonces, ¿qué? Vamos a generar acá dos fórmulas. La tensión en la resistencia 1 va a ser igual a la tensión en la fuente multiplicada por la resistencia 1, es decir, las tensiones se van a distribuir proporcionalmente a sus valores. La resistencia 1 entre la resistencia 2 va a ser la suma común del valor de ellos, es decir, equivalente, y esto me va a dar la proporción. Entonces, en el término de la resistencia 1, la tensión que vamos a tener acá son 10 voltios, que es la tensión de la fuente, que es con la que vamos a estar trabajando, por la resistencia 1, vimos que es la de 680 ohmios, entre la suma de las dos, que la calculamos en el otro lado, y son 1150 ohmios. ¿Qué va a pasar? Bueno, que esto nos va a dar una resistencia de 5,91 voltios. Este es el valor que está aplicado acá, BDR1, mientras que la BDR2 vamos a hacer una analogía, 10 voltios por 470 ohmios entre 1150 ohmios con ohmios, solo me quedan voltios, y me va a dar la diferencia. Si yo lo aplico linealmente en la calculadora, me debería dar 4,09, pero como hay una serie de decimales que se caen en el proceso, entonces me da 4,08. 4,087, 4. ¿Por qué no me da exacto? Me da 9,99 la suma, bueno, por los decimales que uno en el proceso de cálculo omite en el cuanteo posible que me da la calculadora. Entonces, bueno, estos serían los valores a comprobar. En este caso me interesa medir la intensidad, no es el problema de medición, lo pudiéramos hacer dividiendo la tensión de 10 voltios entre la resistencia total, pero en verdad que no es el problema central aquí. Vamos a la medición o a la instalación del dispositivo, ¿no? Es decir, ya yo tengo prefijada la fuente en 10 voltios, vamos a comprobarlo. Voy a usar esta resistencia acá. El común que sería el negativo.
con el positivo. A ver si la cámara alcanza a tomarla. Voy a ponerlo acá en 15 voltios de DC y acá la tengo en el selector de DC, es decir, los valores están seleccionados para ello. Alimento y bueno, aquí parece que me dieron un poquito más, pero voy a tratar de pararme de frente o usar un conductor un poquitico más largo para verla, apagar aquí la frente, básicamente por mantener el esquema de seguridad, pero esos son 10 voltios, eso no va a electrocutar a nadie. Vamos a conectar este cable para tener un poco más lejos, poder mover y yo poder ver el valor. Me da un poquitico más de 10, me da como 10.25, lo devolví un poquitico, ahí está. Vamos a ver ahora, fíjense, bueno, va a ser bastante difícil, pero en la medida que puedan acercar el video, van a ver que la aguja tapa la sombra y eso, o la imagen, y eso me garantiza que estén los 10 voltios. Bueno, pasamos ahora, apagamos la fuente como un método de seguridad. Estos cables, digo, un sistema muy sencillo, y vamos a hacer el circuito. ¿Cómo vamos a hacer el circuito? Venimos otra vez a mi esquema y abro acá y voy a colocar el voltímetro acá y lo voy a colocar acá 2 veces y 2 mediciones para tomar las diferentes tensiones que me está dando el circuito. Entonces vamos a alimentar con este cable. Tengo mi circuito positivo con positivo, negativo con negativo, y coloco 2 conductores al teste. Hablo un poco para acá esto. Voy a colocar el positivo, que me va a quedar cruzado acá, con la resistencia 1 y el negativo con el negativo de la resistencia 1 y energizo. Bueno, no me dio nada. Vamos a ver qué pasa acá. Ahora sí, es un cable flojo. Tenemos un cable flojo acá, es esta pata. Vamos a ver cuál es el detalle. Vamos a parar acá un momentico para verificar cuál es el conductor que está fallando. Un conductor fallando, vamos a probar con estos dos a ver. Aparentemente esto también. Vamos a llegarlo hasta acá. Y este iría para acá, para acá. Vamos a poner este, seguro es bueno porque este es un buen conductor. Este conductor es bueno, es de buena calidad. Vamos a usar este. Y seguimos verificando. Vamos a usar otro cable de este tipo para ver. Que son un poco más cortos. Vamos a analizar, total, eso lo que va a medir son 5 voltios. Es un problema del border. Ahí está. Lo tenemos en escala de 15. Escala de 15 está acá en la parte superior. Y me está dando un poco más de 5, es decir, voy a tomar el lapicero para buscar la punta acá. Aquí está el 6. Aquí está el 3. 3,5, 4, 4,5, 5 y un poquito más, 5,1, 5,2. Recordemos que teníamos 5,91.
Claro, ya no puedo ir tan preciso porque es un tema de mi capacidad de lectura y lo que me da el instrumento, es decir, no me va a dar el 5,91 en precisión, pero fíjense que el valor se asemeja bastante, podemos decir que sí se comprueba. Sacamos acá de estos bornes, lo puedo hacer porque estoy trabajando con 10 voltios, así lo puedo hacer con el circuito energizado y mido acá, negativo con negativo, negativo con positivo. Aquí, ¿qué pasó? Fíjense lo que pasa cuando invierto, fíjense para dónde se va la aguja, ¿no? ¿Qué está pasando allí? Nada, que tengo la polaridad invertida. Entonces, este común es con el negativo, con el negro, y este viene con el positivo, y ahora sí de funcionar, tengo un problema aquí en el borne y ya me lo solucionó. Entonces, él ahora me está dando 3,5, 3,6 aproximadamente. Me está dando un valor un poquitico por debajo y el otro me da un valor un poquitico por encima, pero dentro de lo común, pues, ¿no? Dentro de la normalidad. Entonces, valores medidos, venimos acá a la pantalla nuevamente, tenemos que el valor medido, tensión en la resistencia 1 es, dijimos que era 5,2 voltios. Aproximadamente, y la tensión en la resistencia 2 era 3, ¿cuánto fue que me dio? Vamos a ver la medida acá. 3,7 aproximadamente. No, perdón, aquí era 6,2. Vamos a de todas maneras a verificar. Vamos a verificar el positivo del circuito. No, 5,5. 5,7 aproximadamente. Es decir, tenemos una caída de tensión de casi 1 voltio. No es el método, está fallando notablemente detalles en el equipo y en las condiciones de la instalación, pero fundamentalmente el equipo. Fíjense que tengo que moverle el cable en el borne, hay una falla de borne en el tester que me impide que me dé una buena lectura. Cuando nosotros estamos hablando de un equipo con esa condición, hablamos del aféresis de los equipos, es decir, el aféresis del equipo es la incapacidad del instrumento de dar una buena lectura. Lamentablemente no tengo a la mano otros equipos de menor calidad. Vamos a tratar que sea un micro posterior de grabar con unos equipos de mayor calidad donde podamos precisar esos detalles de lectura, pero por ahora experimentalmente vamos a trabajar con estos valores. Bien. Entonces, de esta manera vamos a terminar este primer ensayo. El valor total va a ser igual al valor de la resistencia 1 más el valor de la resistencia 2, por lo tanto, de las tensiones, ¿no? Por lo tanto, es 5,7 más 3,7 voltios, 9,4 voltios. Es decir, prácticamente estamos obteniendo 0,5 voltios en caídas de tensión, en falta de conexiones, ¿no? No es, eso está allí. O sea, el circuito es un sistema de energía cerrado. Entonces, si está cerrado, esa energía no se fue. Se puede perder por la resistencia, por los conductores, por los contactos, por la fuente o por el mismo equipo de medición, pero no va a salir de allí. Eso está allí y fundamentalmente lo mismo que estaba en el borne del instrumento de medición. Bueno, entonces, para resumir, mi proceso, en este caso el circuito Selle, tengo una resistencia equivalente que es la suma de dos componentes, que ese equivalente esa suma es como si yo sustituyese
a ambas por el valor de la suma de los dos. La resistencia equivalente sería la suma de ambos elementos. Luego lo graficamos y cuando le colocamos una fuente de alimentación, entonces va a haber una caída de tensión que es la alimentación de la resistencia 1, otra caída de tensión que es la alimentación de la resistencia 2. La hemos medido con el voltímetro en paralelo, la calculamos a través de este método de los divisores de tensión, nos dio 591, 4,08, pero luego con los valores medidos vimos que el 591 bajó a 5,7 y la tensión en la resistencia 2 bajó a 3,7. Es muy coincidencial que ambos bajasen y eso tiene que ver un poco con la caracterización del equipo. Dijimos que entonces tenemos un problema de aféresis en el equipo. Como conclusión de esto, vemos que el valor total fue 9,4 voltios. Entonces, podemos concluir en esta primera etapa, 1. Si se verificaba que el valor de resistencia era también aproximado, pero que hay un margen de tolerancia en el dispositivo, ¿no? El dispositivo receptor, que equivale a un 10%. Segundo, es que aproximadamente se comprueba el valor o el método de la divisor de tensión, pero que, bueno, tenemos algunas diferencias entre el valor calculado y el valor medido, sugerido por un tema de la característica del equipo, a lo cual hemos denominado ya en varias oportunidades el aféresis del equipo. Bueno, terminamos esta primera parte de esta práctica y nos vemos en el próximo capítulo de la misma práctica, parte 2.